Hola, mi nombre es Kiri y es un trabajo conjunto con Benedicto Acosta Díaz que trata sobre una propuesta popperiana de los tres mundos, epistemología y evolución de las redes empresariales. El índice de nuestro trabajo es el siguiente. Empezamos con la motivación, donde aclaramos la diferencia entre la perspectiva tradicional sobre la empresa y la perspectiva evolutiva bajo el cual encaja mejor nuestra propuesta. Luego llevamos esa diferencia o esa demarcación a nivel de redes empresariales, cuál, cuáles son el propósito principal de nuestra investigación, para luego proporcionar una definición sobre qué consideramos nosotros redes empresariales, el propósito del surgimiento, la persistencia de redes empresariales a lo largo del tiempo y para poder luego proponer una nueva perspectiva para evaluar esas redes empresariales y que se basa en la idea original del filósofo austríaco Karl Popper en su forma de interpretar la realidad y la existencia a través de los tres mundos. Finalmente, concluimos nuestro trabajo con unas reflexiones finales. Bueno, en la perspectiva tradicional, las empresas se consideran como organizaciones, entidades que maximizan las ganancias y el trabajo que hacen es transformar insumos en productos finales para precisamente cumplir o lograr ese fin de maximizar los beneficios. Mientras la perspectiva evolutiva interpreta las empresas como entidades que saben hacer las cosas, tienen un comportamiento adaptativo, imitativo y aprenden continuamente a través del proceso de ensayo y error. Bajo la concepción evolutiva de la empresa, también es importante resaltar el papel que tiene un tipo de conocimiento eh, que le denomina conocimiento tácito, un tipo de conocimiento que es difícil codificar y transferir a otras entidades. Me refiero a entidades que no sean el inventor propio del conocimiento o otras empresas en las cuales no se originó ese conocimiento. Es decir, es un tipo de conocimiento muy vinculado al origen eh, de ese tipo de conocimiento. Bueno, las redes empresariales en la literatura han sido consideradas como una posible solución a los problemas de los costes de transacción. Fueron pensar en entornos económicos, sociales muy complicados, en los cuales es difícil para las empresas lograr sus objetivos e incluso poder llevar a cabo y sobrevivir en los mercados. Ejemplos podrían ser aquellos países, regiones con un desarrollo escaso de los mercados, como fue eh, en los países de Europa del Este con el cambio de sistema de economías centralizadas a economías del tipo capitalista y las empresas, obviamente, de distintos sectores tenían que, a veces tenían que eh, formar redes para poder asegurar eh, tanto bienes físicos, insumos, como conocimiento para poder llevar a cabo sus procesos productivos y poder eh, asegurar ganancias y sobrevivir en esos entornos bastante complejos. Bueno, ¿cómo definimos una red empresarial? En primer lugar, para poder definir una red empresarial, es importante definir qué es un consejo de administración. Un consejo de administración es un órgano colegiado de gobierno de una empresa que es responsable de la dirección, gestión y supervisión estratégica. Normalmente los consejos están compuestos por consejeros que se especializan en distintas áreas de la actividad de la empresa y podemos decir que cuando un consejero,
una persona, un consejero, ocupa puestos en los consejos de administración de más de una empresa, se le denomina como consejero común o en inglés Interlocking Directorate. Identificar todas las relaciones que vinculan a las grandes empresas comerciales que operan en una región, un país, a través de directores comunes, proporciona una imagen, un mapa de la red empresarial. Entonces, el elemento, digamos, el individuo que define la red son precisamente los consejos comunes. ¿Por qué aparecen las redes empresariales tal como le hemos definido y como le define la literatura eh, en la cual nosotros nos estamos refiriendo? Eh, Significan principalmente tres razones para la existencia de los consejeros comunes. En primer lugar, las empresas intentan aliviar con la competencia, obtener control de los recursos y mejorar su reputación. En segundo lugar, los consejeros podrían aspirar a avanzar en sus carreras y estar en múltiples consejos de administración. Es un plus para ellos. En tercer lugar, los consejeros comunes pueden fomentar una cohesión social dentro de un grupo económico dominante de un sector específico, banca, turismo, eh, energético, etcétera. Normalmente, la literatura actual eh, intenta o evalúa las redes utilizando una serie de indicadores que son medidas cuantitativas que se basan puramente en la topología de la red. Eso puede ser cualquiera de esos cuatro indicados en esa diapositiva y, como dije, se basan puramente en la geometría de la red tal como la hemos definido, creado por los denominados consejeros comunes. Eh, podemos tener el caso de una red, bueno, obviamente difícil, esos dos extremos, pero para fin de, para fin de, de explicar, en fin, explicativos, podemos tener casos extremos de una red muy inclusiva, democrática, como eh, la que aparece en la izquierda, donde no hay un centro, o otro caso extremo, donde en una red en el cual todo pasa por un centro, muy centralizado. En términos cuantitativos, a través del índice de concentración, tendríamos un valor máximo para la red de la derecha, eh, el lado derecho de esa diapositiva, y un, un valor mínimo del indicador de concentración para la red en el caso de la izquierda. Obviamente la realidad, como dije, puede ser muy compleja. Podemos, es más probable que tengamos casos eh, eh, en intermedio de esos dos extremos, pero para el fin de explicar un poco la idea, eh, no estamos asumiendo esos dos casos extremos para fortalecer nuestro argumento. Y nuestro argumento es que analizar las redes de esa manera toma por sentado un flujo uniforme, homogéneo de posibilidades. Y esas posibilidades pueden ser de carácter de conocimiento o de carácter de bienes físicos, capital, que pasa a través de la red. Además, eh, podemos tener el caso que redes similares podrían implicar flujos de contenido físico e informativo distinto. Nuestra propuesta es complementar esa perspectiva actual con una nueva que considera y evalúa las redes empresariales como mecanismos de creación y redistribución de valor a través de flujos de objetos materiales y epistémicos. Entonces, de esa manera podríamos arrojar más luz sobre aspectos relacionados con el contenido integrados en diferentes topologías de la red. Y esto nos permitiría conjeturar configuraciones de redes que faciliten un mayor flujo del conocimiento, permitiendo así un cierto nivel de democracia o inclusión en la creación y distribución del valor económico. El valor económico que se crea en la red
lo definimos a partir de los tres mundos de Popper. Popper dividía la realidad y la existencia en tres mundos: el mundo físico, mundo uno; mundo mental, mundo 2; y mundo 3, mundo lógico o del conocimiento y artefactos culturales. Voy directamente a traducir esos tres mundos en términos económicos porque nos interesa más. El mundo uno, en términos económicos, podría incluir productos, servicios, manos de obra, materias primas, tecnología, capital físico, etcétera. El mundo 2, mundo mental, podría incluir expectativas, liderazgo, motivación, creatividad o incluso el conocimiento tácito, volviendo al inicio de la exposición. El mundo 3 podría incluir, por ejemplo, conjeturas, modelos, teorías, métodos de producción, elementos que son perfectamente transferibles de un sujeto al otro o de una entidad a la otra. A partir de esa idea original de Popper, formalizamos una función de valor que se define o que depende de los tres mundos de Popper. Es una idea que necesitaría obviamente profundizar, requeriría investigaciones más profundas, pero interesante en el contexto, eh, bajo el contexto evolutivo de las redes empresariales tal como las hemos definido. Y engloba distintas perspectivas de valor, el valor de uso, que contiene elementos del mundo uno, elementos psicológicos, el mundo 2, la perspectiva además del comportamiento de valor, y elementos del mundo 3, marginalista, es decir, la perspectiva marginalista en la historia del pensamiento económico sobre el valor. Y todo eso lo integramos en la misma función eh, de creación de valor en las redes. Obviamente, eso es una idea interesante, una formalización interesante que requiere profundizar más, obviamente, pero lo dejamos, digamos, incluso a ese nivel, ese nivel no permite a nosotros hacer, digamos, eh, argumentar que realmente eh, en las redes empresariales los consejos comunes pueden facilitar la comunicación entre esos tres mundos y hacer posible que las redes de distinta topología generen un valor, generan valor económico y lo reparten de una manera más eficiente y, y- y adecuada. Obviamente, como dije, la idea de la formalización requiere profundizar más, quizá con otras investigaciones. Sin embargo, al nivel que lo tratamos aquí, nos ayuda a argumentar y llegar a unas conclusiones finales sobre la importancia que tiene emplear el hecho que empleamos otras métricas que incluyen, por ejemplo, el gasto en I+D, nuevos proyectos y estudios de caso, entrevistas con los consejeros comunes en distintos tipos de redes para respaldar la confiabilidad de los indicadores cuantitativos. Todo ello un poco más allá de lo que propone la literatura existente. La propuesta además destaca la necesidad de introducir un análisis de redes empresariales centrado más en aspectos relacionados con el contenido y no solo en indicadores cuantitativos puramente derivados de la simple tipología de la red. Muchas gracias por vuestra atención.